He querido compartir una palabra con usted, quiero compartir un mensaje del Señor a través de las Escrituras, una palabra la cual he llamado emoción versus presencia de Dios, o emoción o presencia del Señor. Porque a veces nosotros confundimos la presencia de Dios con emociones que, digo, no están de más en nosotros. Nosotros somos seres que estamos llenos de emociones. Y las emociones que tenemos son reacciones que toda persona experimentamos a lo largo de nuestras vidas, de nuestros años. Y algunas de las emociones, alegría, tristeza, miedo, ira, y tantas cosas que nuestro cuerpo natural o nuestra vida natural eh, pueden brindarnos a nosotros y brindar hacia los demás. Y nosotros estas cosas las confundimos a veces lloramos y confundimos las emociones con la presencia de Dios. Y nos pasamos toda una vida llorando y creemos que eh, es porque Dios nos toca, es porque creemos que Dios... eh, y cuando la presencia de Dios realmente ha llegado a nuestras vidas y está en nuestros corazones, las cosas cambian. Ya no somos iguales, ya no nos comportamos de la misma forma, de la misma manera. Es por eso que he querido hablar de este tema y de esta palabra, porque para que nosotros no confundamos las emociones son buenas y las sentimos tal vez a diario, cuando un ser querido es sorprendido o terminan los estudios o porque se nos ha hecho algo de sorpresa, porque nos traen un regalo, porque por tantas cosas uno a veces saltan las emociones personales. Pero, y he elegido, por ejemplo, una de las muchas emociones, la tristeza, y a veces nuestras lágrimas son de tristeza, y creemos que es la presencia de Dios que nos está invadiendo nuestro ser, nuestro corazón, y resulta que lloramos, lloramos, lloramos y confundimos, decimos Dios está conmigo porque lloro, pero y no vemos resultados, no vemos que las cosas cambien, porque cuando la presencia de Dios está en el hombre y en la mujer, las cosas tienen que cambiar. No, no es que me parece que van a cambiar, o no, tienen que cambiar, porque Dios es un Dios de cambios, porque Dios es un Dios de transformaciones, porque Dios vino a, a darnos vida, dice la palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, sí, tenemos que saber discernir qué es lo que nos está pasando. Si estamos cargados de emociones y las emociones nos están perjudicando, porque las emociones son buenas, pero hay que saberlas controlar, porque si no, de las emociones a veces derivan las depresiones y tantas enfermedades que a veces acarreamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, a causa de darle rienda suelta a las emociones. Por eso que es importante discernir. ¿Por qué lloro? Lloro porque realmente siento la presencia del Señor en mi corazón, o lo que siento es una emoción nada más. Conozco a Dios, leo la Biblia, oro, pero no veo cambios, no veo respuestas. Y y cuando nosotros eh, creemos que lo que estamos sintiendo es presencia de Dios y resulta que son emociones, hace que nosotros nos vayamos desgastando, perdemos fuerza, y allí es donde comienza nuestra lucha interna entre la fe y entre creer en Dios y no creer, porque no vemos respuestas.
y vamos a una iglesia y concurrimos y las cosas no cambian. Pero no cambian, ¿por qué? Porque nosotros le hemos dado rienda suelta más a las emociones que a la presencia misma de Dios. Te puedo asegurar que cuando la presencia de Dios está en el hombre y está en la mujer y está en la familia, las cosas cambian. Las cosas cambian. Podemos estar alegres, podemos estar tristes un día, podemos por ahí enojarnos un poco, podemos sentir miedo a veces porque somos seres humanos, pero nunca poder dejarnos invadir por estas cuestiones y dejar de lado la presencia de Dios. Lo que te quiero decir es que la presencia de Dios tiene que ser el patrón fundamental de tu vida. Bajo ninguna circunstancia pueden hoy las emociones ganarle a la presencia de Dios. Y yo elegí un versículo para poder compartirte este mensaje. Un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, el cual te quiero compartir a vos que estás ahí, que nos escuchás, que nos seguís a través de este canal, que escuchás las prédicas a través de nuestras redes sociales. Libro de Romanos capítulo 8, verso 6. Dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Libro de Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y las emociones vienen de la carne. Pero ocuparse del espíritu, dice la palabra, es vida y es paz. Y le puse a este mensaje, emociones o presencia de Dios. Tenés que preguntarte. Vos que sos un creyente de años, de mucho tiempo, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Estamos dejándonos invadir por las emociones? ¿Estamos dejando que el patrón fundamental en nosotros sea las emociones? ¿Lloro porque estoy triste? No es que lloro por el toque de Dios, lloro porque estoy triste. Pero ¿qué pasa? Estamos dejando de lado la presencia de Dios, que aquí dice que el Espíritu de Dios es el que nos va a dar vida y nos va a dar paz. Y la presencia de Dios es el Espíritu Santo, el cual el Señor está presto para poder darnos a nuestras vidas. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Debemos preparar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro corazón. Nadie llega a la presencia de Dios limpio. El Señor nos limpia. Nosotros queremos estar bien para llegar un día a la presencia de Dios. Sin embargo, no lo vamos a hacer nunca. Porque humanamente nunca vamos a poder llegar. La Biblia dice, vení tal como estás, que yo no te echo fuera. Vení tal como estás. Vení tal cual sos. Con tus vicios, con tu carácter, con tu personalidad. Así como estás. Así como estás hoy, como te encontrás. Vení a la presencia de Dios. Yo no te echo fuera, dice Dios. El hombre, la mujer, las doctrinas te pueden hacer a un lado, te pueden correr. Yo no te echo fuera, dice Dios. Y yo te estoy hablando y predicando de Dios, no te estoy hablando de una doctrina, no te estoy hablando de un cartel, te estoy hablando del Dios de la salvación, de que envió a su Hijo Jesucristo en la muerte de cruz para poder ser salvo usted y poder ser salvo yo. El Señor dice, porque ocuparte de la carne te trae muerte. Poder solo darle paso a la carne y a sus derivados te va a traer muerte. Una muerte sentimental, anímica, espiritual. Pero cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, y ocuparse del Espíritu es ocuparse de las cosas de Dios, darle lugar a Dios, esto nos va a traer vida y nos va a traer paz. Usted y yo tenemos hoy la decisión. Terminando esta prédica, usted decidirá qué va a hacer. Y para poder reforzar un poco esta teoría,
quiero, quiero darle algunas historias. En muchas ocasiones nos dejamos dominar por la carne, dejando que sus frutos se apoderen de nosotros. O sea, las emociones que existen en el hombre nos hacen vivir una vida superficial, una vida que hace que nuestras esperanzas y nuestros sueños estén edificados sobre la arena. Nos hacen vivir una vida blandita. ¿Me explico? Una vida muy blanda, cuando nosotros le damos más rienda suelta a nuestras emociones que dejar la presencia de Dios que entre en nosotros. La Biblia, en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, versos 24 y 20, hasta el 27 inclusive, nos habla de dos cimientos y nos habla de aquel hombre que fue prudente y edificó su casa sobre la roca, y de aquel que fue insensato y edificó su casa sobre la arena. Yo no quiero ser muy extenso con esta palabra, sí me interesa que usted lo pueda aprender. La verdad que cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios se nos corre el tiempo y se nos va, y a veces los mensajes son muy extensos, pero no hay otra forma, porque la palabra la palabra es extensa. Entonces, aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, desde el versículo 24 al 27, nos habla de dos cimientos. ¿Cuáles son esos dos cimientos? La prudencia y la insensatez. Las emociones o la presencia de Dios. Usted decide ser prudentes o ser insensato. Si usted es prudente, sus sueños, su familia, las áreas de su vida van a estar edificadas sobre una roca, sobre fundamentos fuertes, sobre bases sólidas. Ahora, si usted y yo elegimos ser insensatos, lo que nosotros planeemos y nuestras áreas van a estar edificadas sobre una arena. Cualquier cosa, dice que acá vinieron lluvias, ríos, vientos, soplaron y la casa que estaba sobre la arena quedó en ruinas. Ahora, si nosotros leemos estos versículos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue de grande su ruina. No fue una ruina pequeña, fue una ruina grande. ¿Por qué estamos arruinados a veces? Porque le hemos dado más lugar a las emociones que a la presencia de Dios. Hemos sido engañados o hemos tal vez confundido las emociones con la presencia del Señor. La pregunta es, ¿por qué uno es prudente y el otro no? ¿Sabes por qué? Porque uno se ocupó más del espíritu que de la carne. Y si usted se fija ahí dice que uno fue prudente porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las hizo. ¿Por qué las hizo? Porque fue prudente. ¿Por qué fue prudente? Porque se ocupó más del espíritu que de la carne. Y el otro fue insensato. ¿Por qué? Porque se ocupó más de la carne que del espíritu. Y de esa forma le vamos dando lugar a que crezca más las emociones en nosotros que el mismo espíritu. Y así nos va. Estamos en ruina, y no solamente en una ruina chiquita, en una grande ruina, dice la palabra. ¿Por qué? Porque le hemos dado paso y lugar a las emociones. Las emociones son sentimientos que están en nosotros. No son malas. Cuando nos dejamos dominar por las emociones es el problema. Las emociones están y cada uno llora, ríe, está triste por diferentes circunstancias de la vida, por el fallecimiento de un familiar, por la enfermedad de alguien,
por diferentes motivos. A veces estamos tristes, estamos bien, estamos contentos, a veces nos enojamos un poco, pero cuando nosotros le damos rienda suelta, esto es cuando está el problema. Por lo tanto, lo interesante de esto es que nosotros no confundamos las emociones con la presencia de Dios. Porque si nosotros confundimos estas cosas, vamos a vivir una vida de miseria y de derrota siempre. Y la verdad que no quiero quitar mucho tiempo. No quiero quitar mucho tiempo a esta palabra, pero la verdad que yo busqué de los muchos ejemplos, solo busqué 2 o 3, a ver si los puedo leer para no ser muy extenso. Hasta acá tenemos que o elegimos vivir emocionados y que creamos que lo que nos mueve es la presencia de Dios, resulta que lo que nos está moviendo son las emociones, o realmente estamos siendo guiados por la presencia de Dios. Dice que el Espíritu de verdad, el que nos guiará a toda justicia y a toda verdad, Él nos enseñará, Él nos hará entender, Él nos dirá cuando estamos mal, Él nos dirá cuando estamos bien, Él nos va a guiar. Pero cuando nosotros nos dejamos dominar por las emociones, vamos a vivir una vida de miseria, de oscuridad, de tinieblas, y vamos a decir, Señor, pero si yo estoy en tu presencia y lloro y siento la presencia, las lágrimas no siempre son simbolismo de la presencia de Dios, a veces lloramos porque estamos tristes. Pero cuando la presencia de Dios gana en nuestro corazón y llena nuestro corazón, eso es lo que tenemos que apuntar y a eso tenemos que acudir. Y pedirle a Dios que Él saque toda emoción y que el patrón fundamental en nosotros sea la presencia misma del Señor en nosotros, para que nosotros vivamos en una vida de poder, una vida de autoridad, una vida donde podamos decretar cosas buenas para nosotros y para nuestras familias. Dice la palabra que le llegó la noticia a Jesús de su amigo Lázaro. Lázaro dice que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esta historia es una historia cargada de emociones, la que te voy a ir contando de a poco. En esta historia vas a encontrar confusiones, tristezas, desahogo, enojos. Creo que no hay alegrías. Esta es una historia cargada de emociones. Alguien vino a Jesús y le dijo que Lázaro, su amigo, el que amaba, estaba enfermo. Jesús, tomándose su tiempo, él dijo, Lázaro no está muerto, sino que duerme. Lázaro dormía para Jesús, no estaba muerto. Dice que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, muy cerca de ahí. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta y María eran los hermanos de Lázaro. Entonces, decide Jesús ir hasta ese lugar para poder tomar carta en el asunto y tratar de resolver ese problema. ¿Qué problema era para los demás? Para él tenía claras las cosas. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió, dice, a encontrarle, pero María se quedó en casa. Recordad que Marta es la de la historia en la casa. Es la de la historia en la casa. Cuando Jesús entra a la casa y estaba Marta y María, una estaba sentada a sus pies y la otra andaba ocupada en los quehaceres de la casa. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María era la que estaba a los pies del maestro en aquella casa. Y Marta era la que andaba en las ocupaciones. Y Marta salió a encontrarlo a Jesús para
para recriminarle. Ella le dijo, Marta, le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿qué encontramos en esta escena? Encontramos enojo, encontramos duda, porque Marta le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también le dijo, sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Pero había duda en ella. Si no hubiese habido duda, ella no le hubiese recriminado a Jesús porque se había tardado tanto. Entonces encontramos emociones acá, enojo, duda, incertidumbre, tibieza, porque esto hace que las emociones a veces no nos dejan ver a Jesús, que viene a nuestro socorro, a nuestro auxilio. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. Ella le dijo, Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. No le contestó lo que Jesús le preguntó. Si nosotros analizamos lo que ella le contesta, no le responde lo que Jesús preguntó. Entonces, viendo esta escena, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Las emociones, amados, te hacen buscar a Dios en secreto, sin que nadie se entere. ¿Sabes por qué? Porque creemos a medias. Porque creemos y no creemos. Decimos, ¿le hablamos de Dios a este o no le hablo de Dios? ¿Será que Dios lo va a sanar? ¿Será que Dios no lo va a sanar? ¿Será que Dios lo va a cambiar? ¿No lo irá a cambiar? No estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque estamos cargados de emociones y no hemos dejado que la presencia de Dios inunde nuestras vidas. Ella dice que fue corriendo a buscar a su hermana, pero le habló en secreto. Claro, porque su hermana estaba rodeada de gente que estaba eh, llorando y lamentándose por la situación. ¿Cómo iba a ir a gran voz a decirle, Jesús está acá? ¿Sabés cómo iban a saltar los demás? ¿Pero por qué? Porque ellas estaban bajo una emoción y no bajo la presencia de Dios. Las emociones te hacen buscar a Dios en secreto, entre el creo y el no creo, entre lo real y lo no tan real. Creería que Dios te puede sanar, pero no sé. Dice la palabra que cuando ella oyó, se levantó deprisa. María, estamos hablando de María, se levantó deprisa y vino a él. Dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y los cuales la estaban consolando, dice, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, ellos la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, María, ¿te acordás la de la escena en su casa? María era la que estaba a los pies de Jesús y Marta es la que andaba barriendo ahí la casa, arreglando todo. Vuelve esta vez también María a tirarse a los pies de Jesús y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mirá cómo había cambiado la María anterior. La María anterior estaba a los pies de Jesús esperando recibir las enseñanzas de Jesús, de su maestro. Sin embargo, aquí esta María había cambiado y se había tirado a los pies del maestro a recriminarle cosas a Jesús. ¿Te das cuenta cómo las emociones nos ciegan, no nos dejan ver? No nos dejan ver que Jesús está ahí para socorrernos, para ayudarnos.
Las emociones hacen que le vivamos recriminándole a Dios y culpándolos de todos nuestros fracasos, nuestras ruinas, nuestras miserias, y no podemos ver que el Señor está para socorrernos. Jesús entonces, al verla llorar, y a los judíos que la acompañaban también estaban llorando, era todo un grupo de personas que lloraban. Dice que se estremeció en el espíritu y se conmovió. ¿Sabes por qué? Porque las emociones no te dejan creer a vos ni a tu entorno, sino que al contrario, solo traemos desánimos y ruinas. Cuando nosotros creemos, como padres, como madres, como líderes, como siervos, como pastores, creemos que llevamos la presencia de Dios y lo único que llevamos son emociones, lo único que hacemos es contagiar al otro de desánimos y de ruinas toda la vida. Sin embargo, cuando en nosotros, en usted y en mí, está la presencia de Dios, te puedo asegurar, que habrá vida, te puedo asegurar que habrán sueños, habrán proyectos, habrán cosas importantes, porque la misma presencia de Dios está en nosotros. Y dice que Jesús le preguntó, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está mi amigo Lázaro? Y ella le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lo vio a su amigo que estaba ahí en la tumba. Y dice que Jesús lloró. Y muchos dicen que Jesús lloró porque vio a su amigo ahí. ¿Sabes que no? Porque Jesús, cuando habló con sus discípulos antes de que llegara a la aldea, él le había dicho, mi amigo Lázaro no está muerto, él duerme. Y esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ¿por qué ahora tenía que estar llorando? Jesús no era incrédulo. Jesús sabía que Lázaro se iba a salir de esa cueva. Porque ya lo había dicho antes. ¿Sabes qué? Su llanto fue por ver la incredulidad de la gente, pero no tan solo ver la incredulidad de la gente de aquellos tiempos, sino porque él sabía que a futuro esta incredulidad traería problemas graves. Y se venía un caos a la sociedad por ver la incredulidad del poder de Jesucristo. No es que él lloraba porque su amigo estaba ahí en la tumba, porque ya largaba olor, porque las hermanas no creían, porque lloraban. No, él sabía que Lázaro iba a vivir aquel día. Lo que él le dolía y lo que él sufría en su espíritu era porque esa incredulidad que en aquel momento se veía iba a empezar a crecer a través de la historia. Y hoy, amados, esa incredulidad nosotros la vemos en las personas. Vemos personas sufrir, vemos la humanidad caer, los pueblos, las naciones sufrir y caer a causa de la incredulidad, porque no creen en Jesucristo. Creemos en el brujo, creemos en el curandero, creemos en el político, creemos en creemos en aquel, menos creer en Jesucristo. Para creer en Jesús estás loco, sos un fanático. No tenés fundamentos, parece ser que el que anda con una Biblia en la mano no tiene fundamentos. Es un analfabeto, no sabe nada. Es para viejos el Evangelio, dicen. Sin embargo, Dios nos da vida, nos da esperanza y nos da paz cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu. Por esto lloró Jesús, porque Él sabía lo que venía sobre el mundo entero. Dice la palabra que entonces los judíos dijeron, mirá cómo le amaban, mirá, por eso llora Jesús. Y dice en el versículo 38 ahí, en el capítulo 11, estoy leyendo esta historia, te la estoy relatando. Dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y le dijo Jesús, quita la piedra.
quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, hace 4 días que está ahí. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amados, líderes, pueblo en general, las emociones no nos permiten ver la gloria de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no vemos la gloria de Dios? Es porque nos estamos dejando dominar por las emociones. El diablo nos ha hecho creer que las emociones es la presencia de Dios y hace que pierda fuerza el poder de Dios. Pero no te confundas, que cuando está el poder de Dios, cuando está la presencia de Dios, la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, bajo el poder y la cobertura del Espíritu Santo. Las emociones no nos permiten ver la gloria de Dios. Él le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Entonces dice que quitaron la piedra donde lo habían puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y dice que habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y ahí salió Lázaro. Mira, quiero decirte algo. Las emociones no son malas. Pero cuando el patrón fundamental de nosotros son cuando nosotros dejamos que las emociones nos lideren, nos dirijan, ahí está el problema. Jesús se emocionó, Jesús lloró. Dice la palabra que te leía recién, Jesús profundamente conmovido. Él estaba conmovido, él tenía emociones, porque su cuerpo era un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío. Pero ¿sabes qué? Él no se quedó con las emociones, él no le dio lugar a las emociones. Él por un instante lloró, por un instante se conmovió, luego corrió las emociones delante de él y agarró, levantó su mirada hacia los cielos, le dio lugar al Espíritu, y cuando usted y yo nos ocupamos del Espíritu, nos da vida y nos da paz. En ese momento él levantó la mirada hacia los cielos, se estaba ocupando más del Espíritu que de la carne, y clamó al Señor, y en aquel día Lázaro fue libre. Por lo tanto, en ese momento quiero decirte que triunfó el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cómo está tu historia, no sé cuál es tu historia. Yo no sé cuál es tu historia. No sé si es una historia parecida a la de Lázaro y a la de sus hermanas. Yo no sé cuál, tal vez tu vida ha sido una vida cargada de emociones. Y toda la vida le has dado más importancia a las emociones que a la presencia de Dios. Hoy es el tiempo de ver la gloria de Dios. Hoy es el tiempo donde el Señor quiere sacarte de esa cueva. Quiere darte la voz de mando y de autoridad. Que salgas de ese lugar. Tus hijos saldrán de las drogas. Tu matrimonio será restaurado. Las áreas en tu vida se levantarán. Habrán puertas que se abrirán. Pero tienes que dejar las emociones de lado. Basta de las tristezas, basta de las lágrimas. Si llorás, tienes que ser por la presencia misma de Dios. Pero sabés que es conocido. Cuando la presencia de Dios camina conmigo, dice la palabra, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando el hombre vive cansado, cuando el hombre vive en derrota, cuando el hombre vive en miseria y nunca puede ver la gloria del Señor, es porque el que le acompaña no es su presencia, sino está lleno de emociones. Hoy es el día donde tienes que cargarte de la presencia de Dios. Esta historia que te leía, esta prédica tendrá su primera y su segunda parte, y si da para tercer parte también tendrá. Esta historia de Lázaro es una historia cargada de emociones.
donde lo que menos fue de parte de sus hermanas de ocuparse del Espíritu. Ya no era la misma Marta y María que dejaron entrar a su maestro aquel día a su casa. Hoy habían cambiado. Hoy María llegó a los pies de Jesucristo no para escuchar sus enseñanzas, sino para recriminarle cosas. Tal vez hoy estás en los caminos del Señor, pero solo estás para recriminarle cosas. O tal vez un día pegaste un portazo, te fuiste de la presencia de Dios. No quisiste saber más nada. Porque nunca pudiste ver un cambio. Tal vez Satanás te disfrazó la presencia de Dios con emociones. Y toda la vida caminaste bajo estas emociones y no bajo la presencia de Dios. Hoy, a esta hora, cuando lleguen esta prédica a tus oídos, es el tiempo de poder venir a su presencia. Es el tiempo de poder buscar, de dejar las emociones de lado. Las emociones siempre estarán en el hombre, pero no tienen que ser tu patrón fundamental, no tienen que ser tu base. La presencia de Dios tiene que ser tu base. Y ella te acompañará, y ella te guiará, y te traerá descanso. Mamá, papá, joven, tal vez hay líderes, tal vez hay pastores cansados, agobiados, exhaustos ya, no pueden más, cargados de emociones. Decirle al Señor, desciende ahora y toca mi vida, transforma mi mente, cambia mi presente y por consiguiente se cambiará mi futuro. Mi pasado ya fue, lo que quedó atrás ya no lo puedo cambiar. Sí puedo cambiar mi presente para tener un futuro mejor. Ya no quiero más las emociones, quiero tu presencia. Quiero tu presencia, porque tu presencia es poder ver tu gloria en mis hijos, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio. Dile esto a Dios. Y Dios conoce tu historia. Tal vez tu historia es como la de Lázaro, cargada de emociones. De a rato creemos, de a rato no creemos. Nos enojamos, estamos tristes. Lo que menos aparece en nuestras vidas es la alegría. Son los buenos momentos. Pero hay alguien que quiere hoy sacarte de esa cueva. A pesar de toda la incredulidad, a pesar de todas las emociones que nunca permitieron que veas al Señor ahí contigo, queriéndote ayudar. El Señor te dice, basta. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén.